¿Cuántos saben que Dios está en medio de su pueblo en esta mañana? Verdaderamente nos alegramos de estar en su presencia, pero nos alegramos más aún de poder cantarle y tener la esperanza de que un día le veremos a Él cara a cara. Pero mientras que estamos en este mundo, es necesario adorarle, glorificarle y exaltarle con todo nuestro corazón. Es una práctica de lo que estaremos haciendo en la eternidad por siempre con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos un aplauso más a nuestro Dios, hermanos, en este día. Gloria a Dios. Que Dios está en medio de su pueblo. ¿Por qué no saluda a su vecino? Dígale: qué bueno que estás en la casa de Dios. Qué bueno que estás este día. Y felicítese a usted mismo también. Dígase: qué bueno que te levantaste y llegaste a la casa de Dios. Es de grande bendición ver a los hermanos juntos en armonía. Hemos llegado a este lugar, hermanos, con un propósito: darle a Dios la honra y la gloria que Él se merece. Amén. Bueno, quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, el versículo 22. Un saludo y un abrazo para todos. Damos gracias a Dios que nos permitió regresar con bien. El miércoles ya tuve la oportunidad de saludar a algunos de ustedes, pero hoy veo a los que el miércoles no vi. Y bueno, un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por sus oraciones y por estar apoyando la obra del Señor. Hechos capítulo 14, el versículo 22. Si usted lo tiene por ahí, me dice amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hasta ahí, puede tomar su lugar, hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En estos días, hermanos, específicamente el martes 27 de mayo, en una ciudad de Estados Unidos llamada Seattle. En esta ciudad, hermanos, hubo un ataque a la iglesia cristiana. Una iglesia estaba llevando a cabo un evento de oración en cierto lugar, cuando de pronto dos grupos antirreligiosos, dos grupos que están en contra de la palabra de Dios, de la iglesia, grupos que se oponen al avance del reino de Dios, empiezan a atacar ahí, a querer quitarles instrumentos, y todo esto se hizo algo grande que hasta ahorita las noticias enseñan que el FBI está investigando todo esto a profundidad, porque si usted no lo sabe, hermano, la iglesia de Cristo ha sido perseguida, está siendo perseguida y va a ser perseguida. ¿Sí le queda en claro eso, hermano? Sí, a ver, levánteme la mano para saber que sí me escuchó. Esto, hermano, no es algo nuevo. Estos grupos que se levantan, en este caso, el 27 de mayo fue el grupo de los LGBT y otros grupos llamado Antifa. Todo esto, hermano, se levanta porque hay oposición a la obra del Señor. Cuando Pablo habla estas palabras, hermano, está dándole aliento a los creyentes, a los que se habían convertido a Cristo, y en ese tiempo ellos estaban sembrando o plantando iglesias, si usted lo quiere ver de esa manera. Mientras que ellos estaban levantando iglesias, era obvio, hermano, que había persecución para con ellos, había obstáculos que ellos necesitaban vencer, enemigos que tenían que pelear, hermano, también contra ellos a través de la oración y a través de la sujeción a Dios, hermanos. Entonces la iglesia, hermanos, es importante que nosotros aprendamos algunas lecciones de la iglesia perseguida. Ese es el título de este día: lecciones de la iglesia perseguida. Creo yo, hermano, que es importante que el que es creyente
todos necesitamos entender esta parte, porque vivimos en un mundo ahorita, hermano, donde el nuevo creyente o el creyente de hoy en día, todo le afecta, le molesta y a cualquier momento quiere renunciar de todo. No puede avanzar, no crece. Estamos en una crisis espiritual, hermanos, y que es palpable esta crisis espiritual. En aquel entonces, hermanos, la iglesia primitiva, la primera iglesia, estaba, hermanos, desprendiéndose de la religión del judaísmo. Porque cuando viene el Señor Jesús, hermano, Él comienza a mostrar un nuevo camino para que la gente pueda tener esa relación con el Señor. Y el judaísmo, hermanos, era la religión que los romanos la tenían como una religión lícita, válida, y la protegían a los judíos, porque los judíos estaban bajo el imperio romano en aquel entonces. No solamente los judíos, hermano, comenzaron a tener cierto recelo de los cristianos, pero también la religión romana, hermanos, empezó también a oponerse al nuevo movimiento de los cristianos. ¿Por qué? Porque la gente que había seguido a Cristo habían quedado marcados por las enseñanzas de Cristo, y ahora ellos estaban predicándole a los gentiles y a los judíos, y la religión judía se estaba quedando vacía, hermanos. Y eso era una razón, hermanos, por la cual los judíos empezaron a oponerse ahora a los cristianos. Tanto que en aquel entonces los cristianos se consideraban una rama de los judíos, y mientras los romanos protegían a la religión judía, también le echaban la mano a los cristianos. Pero conforme fue creciendo el cristianismo, se convirtió en un peligro para la religión judía, en un desequilibrio para los líderes religiosos judíos, porque ellos decían: estos están creciendo. La Biblia dice que los creyentes o las iglesias se acrecentaban, la iglesia cristiana. Eso significaba peligro para los judíos, hermano, porque ellos eran los que se sentían los amos de todo ese ámbito religioso. Pero ahora hay un contrincante. Entonces comienzan ellos a tener problemas doctrinales. Por eso es que hay gente, hermano, que hasta la fecha todavía se apega a la ley, porque todavía tiene ese tipo de detalle. Pero habemos unos que hemos creído en Jesucristo y creemos en la gracia. ¿Cuántos creemos en la gracia, hermanos? A ver, levánteme su mano para saber que usted es de la gracia también. Gloria a Dios. Y comienza, por causa de esta separación, esta persecución, este señalamiento, tanto que ahora, hermano, los creyentes, los cristianos, también se convierten en un problema para la religión romana. Es interesante porque los romanos, hermano, usted sabe que ellos tenían muchos dioses, muchos ídolos. Cualquier dios o ídolo que le presentaran, ellos lo adoptaban. Por eso había un lugar donde los griegos y los romanos ahí tenían a varios dioses. Cuando Pablo les enseña y les dice: estoy maravillado y veo tantos ídolos y dioses que tienen, pero también veo un altar que han hecho para el Dios no conocido. ¿Sí recuerda esa parte, hermano? ¿Por qué era el Dios no conocido? Porque note esto, hermano, cuando los creyentes se separan, ellos, hermano, comenzaron a adorar a Dios en todo lugar. En todo lugar, en todo momento, ellos comenzaron a adorar a Dios, porque el mismo Señor Jesús enseñó, hermanos, que llegaría el momento en que se podría adorar al Padre en espíritu y en verdad, ni en este monte, ni en esta ciudad, ni en este templo, pero en todo lugar se puede adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le alabamos en todo lugar, hermanos? Entonces la religión romana era una religión externa, era visible. Como vemos hoy, hermano, cuando usted y yo salimos de la religión tradicional, aquella religión en la que estábamos antes, procesiones, peregrinaciones, había tantas cosas, ídolos, todo visible. Pero cuando se veía una reunión de creyentes, los romanos decían: estos a quién adoran, estos no tienen ídolos, estos no tienen imágenes, estos no tienen ni templos, ¿a quién adoran? Por eso era el Dios no conocido para ellos. Y por esta razón, hermano,
esta religión quería ver que los creyentes hicieran algo, pero no lo hacían porque ahora ellos ya tenían aquí adentro a la persona principal que tenían que adorar y que tenían que exaltar en espíritu y en verdad al Señor Jesucristo. Entonces ellos esperaban todo esto, y por esto ellos decían, pues estos no tienen ni altares, no tienen nada, y los llamaron ateos en aquel entonces. O sea que a los creyentes les llamaron ateos porque los romanos no veían nada como lo que ellos tenían. ¿Cómo le parece, hermano? Dígale a su vecino, Dios te bendiga, ateo. Imagínense. Entonces los líderes, hermanos judíos, se sintieron amenazados. Los romanos, aunque tenían muchos dioses, hermano, no podemos olvidar que en aquel entonces al emperador que estaba en esos momentos se le veía como un dios, y por eso había estatuas por todo lugar donde tenía que ofrecérsele una especie de incienso a esa estatua del César o del emperador que estuviera en ese entonces. Pero en medio de todo esto, hermano, en medio de estos problemas de religión, en medio de problemas doctrinales, tal cual como hoy lo vemos, hermano, hoy usted puede entender, hermano, y mirar un poquito en las noticias que la religión del Islam, hermano, si usted y yo llegamos a caer en uno de esos países donde son 100% Islam, a usted y a mí nos toca, mire, cuello. Ahí no es como que te van a querer. Si tú dices, yo no me voy a hacer al Islam, ellos dicen, pues entonces te vamos a volar la cabeza. En este tiempo, así como lo escucha, en este tiempo, porque la religión de ellos dice que nosotros somos los infieles. Y el mismo Corán enseña que si los infieles no se entregan o alaban a Alá, entonces merecen la muerte. En este tiempo, año 2025. ¿Y qué cree, hermano? Que por todo lugar, casi ya en todo el mundo, se están levantando sinagogas, lugares donde la religión del Islam se está expandiendo como pólvora. Le pregunto a usted, ¿qué va a pasar cuando se comiencen a levantar más religiones que no van de acuerdo con la palabra de Cristo, con los valores de la palabra, con las verdades escritas en el libro que usted y yo muchas veces no leemos? Pregúntale a tu vecino, ¿qué crees que va a pasar? El que se hayan separado, hermano, los cristianos de los judíos, y ya fuera todo esto muy marcado, esto no solo causó problema dentro del ámbito religioso. Estas son las razones, hermanos, por las cuales la iglesia era perseguida, el ámbito religioso, pero también en el ámbito político. Comenzaron a tener problemas, hermano, porque ahora el César no solamente se proclamaba como emperador, pero él decía, yo soy amo y Dios. Amo y Dios. Dominus et Theos, así decían ellos. Soy amo y soy Dios. Entonces ellos exigían, hermano, una especie de adoración. Por eso conflictuaba a la iglesia cristiana. ¿Por qué razón? Porque Jesús, hermano, es el rey de los cristianos. ¿Cuántos saben que Cristo es el rey de los cristianos? Entonces ahora hay otro emperador que se dice que él es amo y que él es Dios. Y eso era un conflicto para la religión cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, hermano, enseñó ahí en su palabra. Él decía, denle al César, ¿qué? Lo que es del César. O sea, al César págale el tributo, pero a Dios dale lo que es de Dios, dale la adoración a Dios. Entonces, como los romanos exigían esto, hermano, aunque ellos tenían muchos dioses, pero elevaban al César como una divinidad. Entonces, el que tú y yo no nos postráramos a lo mejor ante una estatua de César, o que no le reverenciáramos al César, no como gobernador, sino como una especie de divinidad, se declaraba que usted y yo, hermano, éramos traidores hacia el gobierno. Y por eso, nuevamente, otra
persecución, pero ahora por el ámbito de la política, del gobierno, hermanos. Y yo encontré por ahí, hermanos, este conflicto porque hay un emperador muy mencionado que se llama Domiciano. Y Domiciano, hermanos, fue el primero que se declaró, o que el primero en exigir, hermano, que se le diera a él una especie de adoración. Y por esa razón, hermano, en ese tiempo es que Juan, hermano, el apóstol Juan es enviado a la isla de Patmos. Por eso mismo, mire, abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis. Fíjese por qué lo exiliaron al apóstol Juan, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? A ver, lo esperamos. Apocalipsis 1, 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en la qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Sí ve? No estaba ahí porque ahí nada más le iba a llegar la revelación. Estaba ahí, hermano, porque a causa de la persecución, por rebelarse, por no sujetarse a decirle Dios a un hombre. Note, hermano, la resiliencia de estos hombres. Note la tenacidad, nota la fe que ellos tenían, hermano. Note la manera en la que el cristianismo era visto en aquel entonces, hermano. Dentro de todo este movimiento y en estos años, hermano, hay por ahí una carta muy mencionada, y es la carta de Plinio. Así se llamaba este varón. Plinio fue un funcionario de Bitinia, y él le envió, hermano, una carta al emperador Trajano. Y miren lo que dice esta frase, esta sección de la carta. Plinio, dirigiéndose a Trajano, escribió estas palabras, como diciéndole: emperador Trajano, mira, yo les preguntaba si eran cristianos, porque ellos aprendían a los cristianos. Dice: yo les preguntaba si eran cristianos, y si confesaban, les preguntaba una segunda y una tercera vez con amenazas de castigo. Si ellos mantenían su declaración, yo ordenaba su ejecución, puesto que no tenía ninguna duda de que cualquiera fuera lo que ellos admitieran. En todo caso, la obstinación y la perversidad inquebrantable merecía ser castigada. Y para aquellos que decían que no eran o que nunca habían sido cristianos, yo pensé que era correcto dejarlos ir, ya que ellos recitaban, antes de dejarlos ir, recitaban una oración a los dioses que yo les dictaba. Hacían una súplica con incienso y vino a tu estatua, oh emperador Trajano. Y además maldecían a Cristo, cosas que, como se dice entre ellos, que aquellos que realmente son cristianos no pueden hacer. En otras palabras, ¿a quién dejaban ir, hermanos? Pregúntale a tu vecino: ¿a quién dejaban ir? A un verdadero creyente no lo dejaban ir. Al que decía que era creyente, pero cuando lo ponían ahí enfrente del procónsul y le hacían todo este cuestionamiento, muchos ahí decían: yo nunca he sido cristiano. No, yo nunca fui creyente. No, yo iba ya a la iglesia, pero yo iba en contra de mi voluntad. Entonces el procónsul decía: ok, está bien, si quieres, entonces bueno, vas a recitar esta oración a estos ídolos, vas a maldecir a Cristo y te dejo ir. Si ve, hermano, lo que es la oposición a la obra del Señor. Si ve lo que es vivir por fe, hermano, cosa que a nosotros a veces se nos llega a olvidar, y que se toma el cristianismo como una especie de club. Me adhiero y me salgo cuando quiero. Hace tiempo fui creyente, pero hoy ya no soy creyente. En aquel entonces sí era cristiano, pero no, me di cuenta que eso, hermano, nunca
traerá ningún fruto a una persona que viva de esa manera, que no tenga una fe genuina en su corazón y que no entienda lo que ha hecho al recibir verdaderamente a Jesucristo, que recibir a Jesucristo era no solamente recibir la gracia y recibir el favor, pero también era una aceptación hasta cierto punto a la persecución. Y le estábamos diciendo: sí, sé que va a venir persecución, sé que va a venir esto, sé que va a venir aquello, pero aún así decido seguir a Cristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en este día, hermanos? Porque Cristo se lo merece, hermanos. Otro de los aspectos, hermano, por los cuales podemos aprender lecciones de la iglesia perseguida es que no solo en el ámbito religioso, pero también en el político, pero aún también en la sociedad. O sea que los cristianos, hermano, no cabían en ninguna parte, en ningún lado cabían. ¿Por qué? Porque siempre había una persecución. Y en aquel entonces, hermano, la estructura social estaba alterada. ¿En qué aspecto? La religión romana, hermanos, ellos era como una élite. Ellos tenían en su religión a la gente importante. Por eso hay textos en la Biblia donde dice que si llega un rico, ¿verdad?, y le das un mejor lugar que al pobre, no estás haciendo las cosas correctamente. Porque en estas religiones era solamente a la gente, hermano, que le convenía tener dentro de esa élite. Entonces, en ese aspecto, hermano, había gente allá afuera en la calle muy importante que no se quería juntar con los de la religión cristiana porque estos eran más importantes. Aparte que ya los judíos también tenían señalados a los cristianos, y por eso Pablo en el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles. O sea, Dios estaba rescatando a la gente que no era como muy respetable, hermano. Y por eso cuando nosotros nos reunimos aquí, hermano, tenemos que aprender que la enseñanza de Cristo delante del Señor Jesús, todos somos iguales, ¿verdad que sí, hermano? Todos somos iguales. Sin que se malinterprete y no me lo tome a mal, no es que sea malo haber obtenido un título, un gran logro aquí en este mundo, pero en las cosas de Dios, hermano, a lo que el Señor le interesa es el corazón contrito y humillado, el que puede tratar bien al grande, al mediano, al chico, al flaco, al gordito y al más gordito, todos por igual, hermano, que tiene un espíritu noble que le sustenta. Eso es lo que a Dios le agrada, y por esa razón aquí adoramos todos en unidad, pero ellos no podían meterse a una iglesia cristiana o a una reunión cristiana porque se sentían superiores. Y esto, hermano, era un problema, porque imagínense que un romano se metiera a un culto como este, siendo un noble, casi como un príncipe, pues, y que aquí todos lo vieran igual, pero en la calle él se va a sentir como que le han quitado autoridad, y por esa razón la sociedad, hermano, estaba muy alterada, era algo que no tenía una manera, hermanos, de entenderse por qué trataban así a los cristianos. Porque había un recelo, porque había un orgullo, porque había una prepotencia. Aparte de eso, hermano, cuando los creyentes empezaron a reunirse en lugares apartados, comenzó la murmuración. Porque nosotros nos decimos hermano y hermana, y decimos hay que amar al hermano y hay que amar a la hermana. Pues bueno, esto resultó, hermano, en rumores que entre los cristianos había hasta incesto, porque los hermanos se metían con los hermanos y las hermanas con las hermanas. Yo recuerdo, hermano, que antes de entrar a una iglesia cristiana, precisamente eso era lo que a mí me decían allá en Pihuamo. ¿Usted sabe dónde es Pihuamo, hermano? Cerca de Jerusalén, ¿recuerda? Ahí decían: mira, en esa iglesia ten cuidado porque ahí tienen sueños, y le meten a uno ideas, hermano. ¿A cuánto le contaron algo así? Y uno le saca todo eso porque uno cree en lo que la gente dice en lugar de uno investigar.
Entonces, aparte de eso, hermano, como ellos ya no podían reunirse públicamente porque tenían esta persecución, donde quiera que los veían, los querían aprender, los querían llevar presos, hermano. Ahora ellos se reunían en lugares escondidos. Y llegó un momento donde se le llamó la iglesia de las catacumbas, donde había túneles ahí subterráneos, hermano, donde se reunía la iglesia a tener sus reuniones como estas. O sea que ir al culto, hermano, era un privilegio. Hoy, hermano, lamentablemente venir al culto es un momento para la siesta para muchos, hermano. Voy a ir al culto, ahí sí duermo rico. El predicador con sus gritos me arrulla y se pierde de todo lo que la palabra le está enseñando. Pero si volviéramos a aquel entonces donde tuviéramos que reunirnos en las catacumbas, hermano, en aquellos lugares subterráneos, ¿cómo sería nuestra actitud? Si pudiéramos lanzar una pregunta a nosotros en este día, hermano, ¿cuántos cultos nos perderíamos si tuviéramos que ir a una cueva? Mire, yo sé que de repente en Colima hay calor. Usted sabe que en Colima hay calor, ¿sí sabía eso, hermano? Pero es una pasadita de calor, hermano. Es un momento de calor. Lo importante no es que nosotros perdamos el enfoque de lo que hemos venido a hacer, sino que nosotros nos enfoquemos, hermano, en que hemos llegado a un momento donde es importante para tu alma y para la mía poderle dar a Dios lo que traemos aquí en el corazón. Darle la adoración, darle la alabanza, y también en su momento puedes descargar con Él las peticiones que tú tengas, y Dios en su misericordia puede escuchar la oración justa de alguien y cumplir las peticiones. Y nosotros salir, hermanos, edificados y seguir ganando gente para el reino de Dios, porque nosotros, hermano, vamos de pasada por este mundo. Salúdame a tu vecino, dile, vamos de pasadita, dile, vamos de pasadita. Entonces, en otras palabras, hermano, los creyentes, los cristianos, no encajaban en la sociedad, hermano. No se juntaban tampoco con las personas, hermano. No compartían muchas de las cosas que ellos hacían, de las actividades. Los romanos, hermano, usted recuerda que ellos hacían en el Coliseo aquellos eventos o deportes sangrientos. Y los creyentes decían, nosotros no queremos participar de eso, porque ahí muchas veces eso era dedicado a los ídolos, y nosotros no adoramos a los ídolos, nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado en su trono, a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Había un teatro, hermano, donde los romanos y los griegos hacían sus obras sensuales, donde había escenas con sexo explícito, y estos decían, nosotros no queremos participar de esto. Los invitaban a las fiestas y decían, ven y coman. Pero los creyentes decían, nosotros no podemos comer de eso, porque eso está sacrificado a los ídolos. Entonces decían, ustedes están hasta en contra de la humanidad. Ustedes tienen un discurso ¿de qué? De odio. ¿Sí ha escuchado esa frase? Tu discurso de odio. Tú no me amas, porque si me amaras, me aceptaras en todo lo que yo hago. No, si te amamos, lo que no podemos amar es el pecado que se practica. Si está la iglesia aquí conmigo en esa mañana. Entonces, nuevamente, ¿cuál era la consecuencia? Cárcel, persecución y muerte, hermano, en muchas ocasiones. Cárcel, persecución y muerte. Si ve, ser cristiano en aquel entonces tenía una definición muy diferente a ser cristiano en ese tiempo. ¿Qué tipo de cristiano, hermano, hubiéramos sido nosotros en aquel entonces? Toda esta manera de conducirse por parte de la iglesia, hermano, causaba una inseguridad a los romanos en cuanto a lo político, en cuanto al gobierno, porque como ellos se reunían en secreto, el gobierno decía, algo están tramando, ¿qué estarán haciendo? Y por eso, hermano, cuando enviaban a personas encubiertas como cristianos y ellos se conectaban con los verdaderos creyentes, entonces estos les decían, vamos a tener culto en aquella cueva, qué sé yo, en la cueva 33 o en la 34, qué sé yo, hermano.
Y allá se reunían y ahí iba el infiltrado y era el que decía: van a estar allá. Y llegaban, hermano, y ahí los mataban. Y a la fecha se han encontrado estas catacumbas, hermano, con esos signos del pescadito, con esas frases que denotaban las iniciales que decían Jesucristo. Se han encontrado con decenas, centenas y miles, hermano, de cadáveres de personas que murieron allí en ese lugar y que se le atribuye a la religión cristiana, hermano. Imagínese haber muerto en una cueva por la causa de Jesucristo, hermanos. ¿Por qué también ellos eran perseguidos, hermano? Porque, mire, usted sabe que como iglesia, hermano, y como grupos familiares hemos comenzado a trabajar de una manera donde quisiéramos, ¿verdad?, que la iglesia pudiéramos estar en acción, visitar al pobre, a los enfermos, los ancianos, los hospitales, dar de comer al necesitado, ayudar a la viuda, a todo eso, hermano. Pues esto no es nuevo para la iglesia. Tal vez era nuevo para muchos de nosotros, pero esto era algo que la iglesia primitiva practicaba y por eso crecía el cristianismo, hermano. Porque ser creyente era darse a la causa de Cristo. Era dar de su tiempo, era dar hasta su vida, era dar de su economía, era dar de todo, porque tenían a Cristo como su prioridad en el corazón, hermano. Hoy, lamentablemente, hermano, cuando no está verdaderamente Cristo sentado en el trono de nuestro corazón, a muchos de nosotros aún podemos predicar siendo religiosos, podemos cantar y tocar lo que sea, podemos servir, pero nos pesa dar algo, hermano, para la obra de Dios. Muchas veces nos pesa porque creemos que somos de este mundo. Un escritor pagano dijo estas palabras, las escribió y dijo: un pagano dijo esto: lo que el alma es para el cuerpo, así son esos cristianos para este mundo. Porque parece que están en este mundo, pero parece que no son de este mundo. Estos no se mueven como nosotros. Imagínense lo que escribió un escritor pagano, hermano. O sea, nos dio la razón. Sin tener el conocimiento de Dios, dijo algo correcto. Nosotros como creyentes no somos de este mundo. Nuestra inversión es allá arriba en el cielo, hermano. Si está la iglesia conmigo en esta mañana. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia, hermano, hacía lo que la sociedad alterada no hacía. Ellos enterraban a los muertos que la sociedad no quería enterrar. Ellos ayudaban a las viudas que la misma sociedad no quería ayudar. De ese tipo de cosas era lo que la iglesia hacía todo el tiempo. Ese era el servicio de la iglesia para Dios, servir a la comunidad. Pero eso, hermano, era tomado de una manera errónea. ¿Por qué razón? Porque la sociedad decía: estos con esta actitud nos están haciendo ver mal a nosotros. Es como una acusación silenciosa. Y por eso la sociedad los perseguía, los traicionaban y los entregaban, hermano. O sea que la iglesia en ningún lugar cabía. Lo bueno que Dios nos ha preparado morada celestial para la iglesia. Salúdame a tu vecino y dile: no te preocupes de tu casa aquí, preocúpate de la de allá. Si está conmigo la iglesia todavía, hermanos. Yo ya voy casi terminando porque quiero llegar a esta parte. El apóstol Juan, hermano, tuvo un discípulo llamado Policarpo, que trabajó mucho tiempo con él. Y en una de las redadas, hermano, que hacía el gobierno para buscar a los creyentes, en aquel entonces Policarpo fue, hermanos, capturado y lo llevaron con el procónsul. ¿Para qué? Primero, hermano, lo que los gobernantes ahora querían hacer es que no querían mártires, porque cuando uno de los creyentes moría como mártir, entonces otros tomaban valentía y decían: yo quiero ser como los creyentes, yo quiero ser un cristiano. Y por eso trataban de evitar que hubieran mártires. Y primero lo que querían hacer era que hubiera traidores antes que mártires. Y por eso los apresaban y a veces les hacían una especie de tortura hasta que renunciaran y dijeran: no soy creyente, o maldijeran a Cristo.
Esto, hermanos, yo hablaba con alguien en estos días y le comentaba un poquito de esta porción de Policarpo. Y cuando tú lees un poco más de Policarpo, personalmente, hermanos, a mí personalmente me da vergüenza ante un Policarpo. A mí en lo personal me hubiera gustado aprender de Policarpo. Me hubiera gustado saber qué es lo que mantenía la llama encendida de Policarpo aquí en su corazón. Me hubiera gustado decirle: dime por qué razón. Y poniéndonos en un terreno como el mortal es, hermano, poniendo los pies en la tierra, pudiéramos usted y yo haber hecho lo mismo que Policarpo cuando lo apresaron a él. Pudiéramos haber sostenido y mantenido encendida la llama, hermanos, del Evangelio de Cristo, mientras que hubiéramos estado siendo perseguidos, encarcelados, latigados, todo lo que la Biblia enseña que sufrían aquellos creyentes, hermano. Por eso es que me da vergüenza a mí en lo personal. Si yo hubiera caminado con Policarpo, ¿cuántas veces Policarpo no me hubiera ubicado, hermanos, como creyente, como pastor, como cristiano? ¿Cuántas veces? ¿Cómo sería la predicación de un Policarpo en este tiempo, hermanos? Mientras que nosotros nos andamos fijando en el hermano, qué zapatos trae, mientras que otros estamos viendo el celular, mientras que está la palabra, mientras que este Policarpo arriesgaba su vida todos los días. Mientras que a mí no me gusta lo que dice el hermano Reinaldo, ni no me pareció bien lo que dijo el hermano Gustavo, no me gusta cómo viene vestido el hermano Aarón, y vivo mi vida, hermano, en cosas que no tienen nada que ver, y me estoy perdiendo del aprendizaje y del crecimiento interior que Dios quiere para cada uno de nosotros como creyentes. Y que si pudiéramos ponernos en un espejo con la iglesia primitiva y ellos nos enseñaran las lecciones de la iglesia perseguida, creo, hermano, que nos mandarían al primer grado de educación cristiana. Lo hablo por mí, porque me doy cuenta que la iglesia en aquel entonces era completamente diferente a la iglesia que hoy tenemos en este día, hermano. Comenzando desde los que predicamos. Así, hermano, aquí todos vamos parejo. Y eso quebranta el corazón, hermano, porque cuando Policarpo no es uno de los apóstoles, pero es uno que fue impactado por los apóstoles. Es uno que discipulaba. No es uno que nada más andaba ahí regando la semilla. Es uno que se dedicó a discipular a la gente. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia en este día. Que nosotros discipulemos a otros de tal forma, hermano, que puedan morir con confianza, que puedan ser testigos hasta la muerte. Y no testigos hasta que llegan ante el emperador Trajano y dicen: no, Trajano, yo nunca fui creyente. Sí, me dieron un folletillo de esos, pero lo tiré. En cuanto lo agarré, lo tiré. No, a mí me invitaban a las vigilias, pero yo no iba. A mí me invitaban a los servicios, pero yo iba de vez en cuando, y era porque mi mamá me arrastraba. Lo de la Biblia, no, ¿cuál Biblia? No, yo me sé las leyes romanas, yo no me sé nada de esto. Grupo familiar, no, como que grupo familiar, allá en las catacumbas un grupo familiar. No, ¿cómo crees? Yo estaba acá con ustedes en el Areópago, donde estaban todos los dioses, y cuando pasaba por el altar donde está el Dios no conocido, hasta me brincaba. ¿Por qué? Y a Policarpo lo aprenden y corre la voz, porque este era un líder de la iglesia que daba estudios, que enseñaba, que daba lo que tenía que dar. Era como una fuente para los demás, hermano, un maestro. Y es arrestado. Y el procónsul le dice a Policarpo estas palabras: niega tu fe, Policarpo, niega tu fe, yo puedo salvarte. Niega tu fe y ten respeto a tu edad, porque ya Policarpo estaba anciano, hermanos. Un anciano que aprendieron.
Un anciano que me lo pudiera yo imaginar. Esto no lo dice la Biblia, hermano. Esto es solo mi imaginación, esta pequeña parte. Pero que me lo pudiera yo imaginar con la responsabilidad de decir: hermano Pepe, allá en la catacumba hoy se van a reunir aquellos hermanos, ¿sí? Y Pepe dice: sí, allá se van a reunir. Entonces Policarpo, anciano, a lo mejor llevaba esa porción de la palabra, y a lo mejor él iba para allá a dar su grupo familiar, a predicarle a aquellos hermanitos valientes que estaban en las catacumbas. Un anciano como de 86 años, hermano. Hoy muchos de nuestros ancianos, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, ya no quieren servir a Dios. Tú y yo tenemos mucho que aprender de Policarpo. Si me sigue la iglesia en esta mañana, niega tu fe, ten respeto a tu edad avanzada y jura por César que no amas a Jesucristo, y cambia de opinión. Cambia de opinión. Y esta frase célebre, hermano, de Policarpo, que a lo mejor usted la ha escuchado, dice de esta manera: Policarpo, levantando su frente en alto, dice: 86 años le he servido y él no me ha hecho nada malo. ¿Cómo podré yo blasfemar el nombre del Rey que me salvó? 86 años le he servido. Pregúntale a tu vecino: ¿cuánto tiempo le has servido a Dios? Pregúntale: ¿cuánto tiempo le has servido a Dios? ¿Desde cuándo dejaste de servirle? 86 años. El procónsul le dijo a Policarpo: si tú dices fuera los ateos, porque recuerde que los cristianos eran los ateos, si tú dices fuera los ateos, entonces yo te libro. Pero como el procónsul no entendía que los verdaderos ateos eran ellos, entonces Policarpo, mirándolos a ellos, dijo: sí, fuera los ateos, no estos, pero ustedes. Y como Policarpo se rehusó a negar su fe, se lo llevaron, lo pusieron en la estaca y lo encendieron a Policarpo. Policarpo murió con confianza. Policarpo no murió con temor. Policarpo sabía que él no pertenecía a este lugar. Yo quiero invitar a la iglesia a que empecemos a caminar como que verdaderamente entendemos que no somos de este lugar, y que cuando llegue el momento, hermano, de que estas lecciones que hoy usted y yo hemos escuchado y hemos aprendido y hemos visto lo que la iglesia ha atravesado, nos demos cuenta que hemos sido llamados y que tenemos un llamado mayor que el que cualquier institución humana nos pudiera dar en este mundo, hermanos. Tenemos un llamado superior, uno que nos va a llevar hasta la misma presencia de Dios, hermano. Por eso cuando estemos ahí, el canto decía: un día le veré cara a cara. Suena muy bonito, pero imagina a Policarpo y decir: aquí estoy, Señor, cara a cara. Pero Señor, antes de darte la cara, tuve que dar la cabeza acá. Antes de darte la cara, tuve que dar mi vida acá. Antes de darte la cara, tuve que entregar todo lo que tenía. Hoy, hermano, el creyente de hoy en día quiere verle la cara sin ninguna clase de entrega. Quiere ver la gloria sin ninguna clase de sacrificio. Lecciones de la iglesia perseguida, hermano. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta mañana. Póngase de pie con ese ánimo, con ese gozo. Sepa usted, hermano, que lo que vemos en este día es una iglesia que se mantuvo firme, abrazada, sostenida, tomada de la mano de la presencia de Dios. Yo quiero que tú levantes tu mano por fe y hagas así como que estás tomándote de la mano de Dios. Aunque tú sabes que el Espíritu Santo habita en tu corazón y que tú eres templo del Espíritu Santo,
levanta tu mano y como que te estás tomando de la mano del Señor y le dices: Señor, quiero aprender de tu presencia. No me sueltes de tu mano. Permíteme, Señor, seguirte todos los días de mi vida. Avívame nuevamente, Señor, el ministerio que me has dado. Aviva mi corazón, oh Dios, en esta mañana. Dame fuerzas, Padre, para seguir adelante. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo estaba motivando a los creyentes a que no se apartaran de la fe. Y les dijo que era necesario que por medio de muchas tribulaciones era necesario poder entrar al reino de los cielos. Ahora entendemos el porqué. La sociedad no te va a recibir muy bien. No esperes que la sociedad te abrace. Otras religiones no te van a abrazar. El gobierno posiblemente comience a declarar leyes en contra de lo que tú crees y de lo que proclamas, pero nosotros no estamos esperanzados ni en la religión, ni en la política, ni en la sociedad. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no comienzas a adorarle un momento y a decirle: gracias, Señor, por lo que tú has hecho conmigo? Vamos, adórale, alábale. Tienes la oportunidad de hacerlo. No estás en una cueva, estás en un santuario, estás en un lugar donde se puede glorificar su nombre y su preciosa presencia. Cuando tú salgas de aquí y la sociedad te invite a corromperte, has de recordar que estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Y por esa razón, no es que no los ames, pero tus convicciones no puedes comprometerlas, porque tú le perteneces a otro rey, a otro reino. Tú tienes nuevas reglas. Tú eres alguien diferente. Padre, te doy gracias por tu iglesia en esta mañana. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor. Ayúdanos a perseverar en la fe.